Tengan una linda y maravillosa tarde. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión, en la cápsula número 5, hablaremos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Este sistema descansa principalmente en tres documentos fundamentales: la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Esta última data de 1969. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que el sistema interamericano descansa principalmente en dos órganos: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos y también un órgano consultivo encargado de la promoción, protección, defensa y observancia de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 personas comisionadas y comisionados, y funciona o se compone a su vez o se divide en relatorías temáticas y en relatorías de países. Las y los comisionados que integran la Comisión Interamericana tienen a su cargo estas relatorías temáticas y estas relatorías de países, no así de las relatorías especiales que se encuentran en expertos externos a la comisión, que no son comisionados ni comisionadas. Mencionaré de manera sucesiva las 13 relatorías temáticas existentes. La de mujeres, la siguiente, que se denomina Memoria, Verdad y Justicia, la de personas privadas de la libertad, la de personas afrodescendientes y en contra de la discriminación racial, la de derechos de las personas mayores, la de niñas, niños y adolescentes, la de pueblos indígenas, la de movilidad humana o la relacionada con personas migrantes, la de personas defensoras de derechos humanos, defensoras y defensores de los derechos humanos y operadoras y operadores de justicia, la de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI y la de personas con discapacidad. Todas estas relatorías temáticas se encuentran en manos de los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Existen también dos relatorías especiales, que son las relatorías de libertad de expresión y la de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidas como los DESCAS. Además de estas relatorías temáticas y relatorías de países, existe también en el marco del sistema interamericano un sistema de peticiones individuales. Y esto no es otra cosa que la posibilidad que tiene una persona o un grupo de personas de ocurrir ante la Comisión Interamericana para efectos de hacer del conocimiento violaciones a sus derechos humanos. Una vez que se presenta la queja, lo primero que hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es determinar si cumple o no con los requisitos de admisibilidad. Si se cumplen con los requisitos de admisibilidad, entonces la Comisión Interamericana emite un informe de admisibilidad. Si es lo contrario, emite un informe de inadmisibilidad y prácticamente el caso se desecha. Ahora bien, emitido el informe de admisibilidad, que significa entonces que esa petición se convierte en un caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana seguidamente le solicita informe o informes a los países. Una vez que se agota este periodo de informes,
el caso pasa a fondo, a estudio de fondo, y si fuese el supuesto de que exista violaciones a los derechos humanos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces la Comisión Interamericana emite un informe de fondo. Este informe de fondo, digamos, tiene dos elementos fundamentales. Uno, determinar que en efecto existen violaciones a los derechos humanos del peticionario o peticionarias, personas peticionarias. Y dos, emite una serie de recomendaciones al país que haya violentado los derechos humanos. Derivado de este informe de fondo, es posible que el caso termine con un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la persona o personas peticionarias. Si no se genera un acuerdo de solución amistosa, entonces la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos puede decidir o decide remitir el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y es la única vía que existe para que un caso sea del conocimiento de la Corte Interamericana, es que la Comisión Interamericana lo remita. Aunado a este sistema de peticiones individuales, la Comisión Interamericana también tiene a su cargo el mecanismo de protección consistente en la emisión de medidas cautelares, a través del cual la Comisión Interamericana le solicita a un país que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable a los derechos humanos. Consecuentemente, los requisitos que se tienen que cumplir para que se emita una medida cautelar es que se trate de un caso que sea de un caso grave de violación a los derechos humanos, que sea un caso de urgencia y que también se prevea que exista la posibilidad de que se prevea evitar un daño irreparable a los derechos humanos. También existe, además de este sistema de mecanismo de medidas cautelares, los mecanismos especiales de seguimiento de casos de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, en el caso de México, el mecanismo del seguimiento del caso Ayotzinapa. Así también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emite una serie de informes. Dentro de estos informes encontramos en un primer momento el informe anual, que es un instrumento de referencia regional que compila las situaciones de los derechos humanos en el continente americano y señala principalmente los avances y desafíos en la materia. También existen los informes de países, que estos revelan la situación de los derechos humanos en un país específico, y es principalmente el trabajo que realizan los relatores de países o incluso los relatores temáticos, o relatorías temáticas o relatorías de países. Para el caso de México, existe un informe de la situación de los derechos humanos del año 2015. También existen los informes temáticos, que prácticamente implica que la Comisión Interamericana emita un informe específicamente en un tema o en un rubro determinado. Mencionamos a la manera de ejemplo, por ejemplo, el informe relacionado con la situación de las personas privadas de la libertad en el Ecuador, sobre la libertad de expresión y de comunicación, sobre la violación y discriminación en contra de las mujeres y niñas. También la Comisión Interamericana emite lo que se conoce como compendios, que no es otra cosa que una compilación de determinados temas en materia de derechos humanos. También emite guías o lineamientos. Citamos la guía práctica para la eliminación de la violencia y discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, por citar un ejemplo. Existen también sitios multimedia temáticos y de países en el marco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cuestionarios y consultas en línea que puede acceder cualquier persona, contestar esos cuestionamientos, que serán tomados en cuenta por la Comisión Interamericana cuando emita los informes respectivos. También existen se dan a conocer las resoluciones, que no es otra cosa que el comunicado de estándares y recomendaciones hacia los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos. Ahora bien, nos vamos ahora a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta corte
Interamericana de Derechos Humanos tiene tres funciones principales: una función contenciosa, una función para dictar medidas provisionales y una función consultiva. La función contenciosa implica que la Corte Interamericana determine si un Estado incurre en responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos, es decir, cuando resuelve casos de violación a los derechos humanos que le son sometidos por la Comisión Interamericana. También existe dentro de esta función contenciosa un mecanismo de supervisión de las sentencias. Todas las sentencias que son dictadas por la Corte Interamericana son supervisadas por la propia Corte a través de este mecanismo. En lo que hace a la función para dictar medidas provisionales, se refiere a medidas que la Corte utiliza para, en casos de extrema gravedad y urgencia, y evitar daños irreparables a violaciones de derechos humanos. En lo que hace a la función consultiva, que tiene como resultado que la Corte emita opiniones consultivas, estas sirven para efectos y la solicita un país o los países del sistema interamericano para que la Corte Interamericana determine la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también que versen sobre la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales del propio sistema en tratándose de determinados derechos humanos. A la fecha, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha conocido de 12 casos en contra de México. Los enunciaré de manera progresiva. El primer caso es el de Alfonso Martín del Campo Dut. Es una sentencia del 13 de septiembre del 2014 y se refiere a un caso de tortura. El segundo es el de Castañeda Goodman. Es la sentencia del 6 de agosto del 2008 que se relaciona con candidaturas independientes y el derecho a un recurso efectivo. El caso número 3 es de González y otra, conocido como Campo Algodonero, del 16 de noviembre del 2009. Y esta es emblemática también porque en el marco de esta sentencia se han generado estándares que tienen que ver con el acceso a la justicia como herramienta indispensable para erradicar la violencia contra las mujeres. El caso siguiente es el Radilla Pacheco. Es la sentencia del 23 de noviembre del 2009 y tiene que ver con una desaparición forzada cometida en contra de don Rosendo por militares. Y también esta sentencia es emblemática puesto que generó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrara el expediente varios 912/2010, en cuya resolución a la vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente. En primer lugar, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de sus criterios vinculantes y orientadores. Seguidamente también determinó el parámetro de control de regularidad constitucional, es decir, estableció que los derechos humanos en el caso de México tienen su fuente en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También determinó que los jueces ordinarios tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad difuso ex oficio, esto es, la inaplicación de una norma infraconstitucional cuando ésta contravenga a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y también determinó algunos criterios en torno a la interpretación conforme y al principio pro persona. El siguiente caso es el de Inés Fernández Ortega y otros. Se refiere a violación sexual cometida por militares en contra de una mujer indígena. El siguiente es el caso de Valentina Rosendo Cantú y otra, del 31 de agosto del 2010, y se refiere también a una violación sexual y tortura cometida por militares, falta de debida diligencia en la investigación, también cometida en contra de una mujer indígena. El siguiente es el caso Cabrera García y Montiel Flores. Es del 26 de noviembre del 2010 la sentencia y se refiere a la detención arbitraria y tratos crueles y degradantes cometidos por militares. Los 4 casos que acabo de mencionar fueron cometidos en guerreros y cometidos por militares.
El siguiente caso es el de García Cruz y Sánchez Silvestre, acontecido en la Ciudad de México, sentencia del 26 de noviembre del 2013, y se refiere a que estas personas fueron torturadas, fueron detenidas arbitrariamente, obligadas a autoinculparse y hubieron violaciones al debido proceso. El siguiente caso es el de Mireille Trueba Arciénaga y otro, cometidos en Chihuahua, y se refiere a una ejecución extrajudicial cometidos por militares. El siguiente caso es el de Alvarado Espinosa y otros, sentencia del 28 de noviembre del 2018, cometido también en Chihuahua, y se refiere a una desaparición forzada cometidas presuntamente por militares en Chihuahua. El siguiente caso es el de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, sentencia del 28 de noviembre del 2018, acontecida en el Estado de México, y se refiere a que 11 mujeres fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual, detenciones arbitrarias, discriminación contra la mujer y violencia de género. El siguiente caso es el caso Digna Ochoa y familiares, una sentencia del 26 de noviembre del año 2021, y se refiere a graves irregularidades cometidas en la investigación del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Y también mencionar que actualmente se encuentra en la Corte Interamericana sin que se haya dictado sentencia el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar, que tiene que ver con casos de tortura, violaciones al debido proceso, violaciones a la libertad personal, y se está discutiendo principalmente los temas relacionados con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en México. Pues bien, a grosso modo es así como funciona este sistema interamericano a través de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es importante también establecer que todas las personas del Estado mexicano, tomando en cuenta que México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana en 1998, podemos ocurrir nosotros a la Comisión Interamericana y seguidamente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, siempre y cuando previamente hayamos agotado todos nuestros recursos y medios de impugnación interna. Ya para finalizar, deseo mencionar el contenido de un comunicado reciente emitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que a la letra dice: toda política de seguridad ciudadana debe de contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil para la prevención de los delitos y protección de los civiles mediante el respeto y garantía de los derechos humanos. Esto a propósito del tema de la militarización de la seguridad pública. Les agradezco mucho la atención que me hayan brindado. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchísimas gracias.